Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Tumosh, el podcast, donde hablar nunca es demasiado. Claro, ya teníamos sí. un montón de tiempo sin hacer podcast y de verdad que estoy muy contenta de estar aquí una vez más. Ahora que me pueden ver, estamos en el Foro 2 de Televisa, nos lo prestaron un ratito. Sí. ¿Por qué te ríes? No nos van a creer, ¿eh? Estamos en los foros de Televisa. Nos prestaron un jardincito. No poder grabar. No, sí, ya, de verdad. Hoy estamos en un foro diferente, pero siempre con la misma actitud y con las mismas ganas de platicar y de compartir con todos ustedes historias, información y todas esas cosas que nos gustan hablar a nosotros. ¿Cómo has estado, Juan Antonio? Bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Muy bien, muy contenta. Ay, sí, contentísimo también yo por todas las bendiciones que hemos recibido, por todo lo bonito que ha llegado a nuestra vida, por nuestra nueva casa. También, entonces, muchas cosas muy bonitas que nos han estado pasando y pues creo que también tiene mucho que ver de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Ay, no lo sé. Bueno, un tema que me quería estar, o más bien que estaba guardando para platicarlo contigo. Ajá. Es un tema acerca de la brujería. Ajá. Y es ¿Por qué? también ¿Porque soy una bruja? porque eres una bruja. Eres una bruja. Sí lo eres. No digas que no. Claro que no, la gente que me está viendo y que me está escuchando va a decir, ¿cómo crees? Sí lo es. Sí lo es. Es una bruja. Me embrujó para que Uy, me sí. casara con ella. Uy, sí. Sí. Tú me amarraste a mí con 2 hijos. No, pero es diferente amarre. Más bien tú eres brujo, tú me amarraste. Pero es diferente amarre. Bueno, pues ya empieza, ya no me estés diciendo cosas. Bueno, pues comenzamos. Ay, no, estaba calando los sonidos que tiene el decodificador de audio. Ajá. Y también gracioso, ¿verdad? Sí. Bueno, Ay. entrando al tema, Ajá. quería platicar y hablarte acerca de lo que es la brujería. Ajá. Este, A ver, pero para empezar, ¿tú qué concepto tienes acerca de la brujería? Antes de entrar ya en un concepto más científico, digámoslo así. Ok. ¿Tú qué crees que es la brujería o para ti qué es la brujería? Mira, pues en sí, yo creo que la brujería tiene que ver mucho con la manipulación Ajá, de energías ajá, y la manipulación de querer hacerle bien o mal a alguien. ok. Para mí eso es la brujería. No siento que sea como en la televisión o Ajá. como en los cuentos o en las películas donde han sacado que está la señora toda fea, en un caldero, en un caldero ahí metiendo ojos de sapo, Si no, miren. pelos de rana calva y Ajá, cosas así, entonces, y hacían un brebaje para dárselo a la gente. No creo que ese sea el caso. Más bien siento que es como la intención o el Ujú. poder que tiene el pensamiento de poder hacer, crear o destruir. Eso es lo que yo Ok. creo que es la brujería. Ok. Sí, yo concuerdo un poquito ¿Sí? con esa definición. Entonces vamos a llegar al tema. Pero yo siento que le agregaría más bien la intención. Ok. Yo creo que la intención es algo importante y que juega mucho dentro de todo esto y no nada más en la brujería, sino en todo. Las intenciones con las que decimos las cosas, con las que hacemos las cosas, con las que miramos a otras personas, Ajá. eso siempre va a llevar una connotación, ya sea negativa o positiva. Ajá. Y siempre va a influir en la otra persona. Pero ¿cómo crees que eso influya? O tú cómo crees? Es que yo tengo varias teorías acerca de eso. Ajá. Tengo varias, sí, pues se pueden decir que teorías, hipótesis, sí, son hipótesis acerca de cómo funciona eso, pero realmente no tengo idea Ajá. por qué funcionan o cómo se dan. Ajá. A ver, tú explícame ¿Cómo se da qué? ¿La intención? la intención. ¿O cómo dañas con la intención? Sí, o sea, cómo se da la intención para que influya en la otra persona. Bueno, es que para mí la intención pues es lo que haces, ¿no? Cómo lo haces, cómo lo dices. Ajá. En algún tiempo a mí me pasó que yo tenía como un pensamiento y un comportamiento muy diferente. Y de repente me empecé a rodear de personas que eran muy negativas. Ok. Como en la vida general,
y hacia conmigo. Ujú. Como que yo les caía mal, como que yo les caía gorda. Y yo no entendía por qué. Hasta la Ajá. fecha no entiendo por qué. Pero ya aprendí como a distinguir esa parte de que si yo permito que me haga daño o no. Creo Ok. que también la intención va mucho por eso, por esa parte de que si tú permites que te hagan daño o no. Por Pero ejemplo, ¿cómo con la intención una persona te puede hacer daño? porque comienzan a... Bueno, sigo yo con mi ejemplo. Sí. Entonces yo cuando me estaba rodeando de estas personas, yo veía como sus intenciones, ¿no? Así como de bien mala onda. De si yo me acercaba, yo platicaba algo, me ignoraban, no me ponían atención. O si yo estaba cerca, no me invitaban. Aunque estuviéramos en el mismo lugar. O Ajá. sea, no me invitaban. Y como que todas esas cositas, como que te empiezan a dar para abajo. O sea, como que te empiezas a sentir mal. ¿Y te empiezan como a robar energía? Sí, como que te empiezan a quitar esa, pues sí, como esa buena onda que tú traes y así, y como que te empiezan a envolver de todas esas cosas negativas. Como, bueno, aquí ya voy a enredar un poquito como lo de las vibras. Ujú. O sea, como esa vibra negativa como que te la empiezan a pegar. Y ya tú mismo como que empiezas a dudar de ti mismo, como que empiezas a dudar de tu seguridad sobre todo. Ajá. Como que te van quitando, te van restando seguridad, te van restando como esa buena onda, como eso que quieres demostrarles, pues. Entonces, pues, ay, no sé. Para mí eso es como la intención, o La sea, intención. ¿qué tanto permites tú que esas personas también te molesten o que te hagan daño? Yo sé que la brujería es un poquito más ¿Elaborada? espiritual y Ah, más elaborada, pero aquí, comenzando con ese ejemplo de las intenciones, yo siento que también la brujería viene mucho por eso, por las fíjate, intenciones. fíjate que sí es cierto. Te voy a platicar así una anécdota personal que Ujú. pasó hace poco conmigo y con mi círculo de laboral. Ajá, Este, tenía un compañero en el que él a todo mundo alababa y a todo mundo, ajá, no, hombre, tú eres mi carnal, y que por ti doy la vida. ajá. No, lo que se te ofrezca, que yo quiero que seas fulano, que seas para mí tal. O sea, Sí, te alababa muchísimo ajá, todas tus cualidades, pero no nada más con uno, con todo con mundo. todos. Pero llegaba el detalle o el tiempo en el que platicaba solo con él y de la otra persona que alabó también le tiraba. Mm, Es que este güey, esto y esto y esto otro, a mí no se me hace bien que haga esto, a mí no se me hace bien que haga esto otro, pero X así, así, y empezaba a hablar mal o a tirarles, ajá. ¿sí? Y por delante casi casi hasta se los besaba. No manches, qué Entonces pedo con esa gente. entonces me pasaba a mí Ajá. eso, que él me hacía mucha como alabanza a mi Ujú. persona. Entonces yo a confianza le platicaba proyectos, le Sí. platicaba cosas Ujú. y a raíz de eso se me fueron cebando muchas cosas. Ok. Yo siento que sí influyó muchísimo el Ajá. que él hubiera sabido cómo era él, pues más Ajá. bien cuáles eran mis intenciones y cuáles eran mis Sí. planes. Sí. Porque siento que yo al comentárselos, al platicárselos a él, a lo mejor él lo transmutaba de una manera diferente, Ujú. lo transmitía a otras personas mis planes o lo que yo trataba de hacer, pero a Ujú. lo mejor ya con la intención no tanto como de alabarme, sino más bien como de joderme, Sí, como de ponerte en mal. O como de como. ponerme en mal O o como de ridiculizarte o qué. pues yo creo, Ajá. Como dicen, ay, ¿cómo ves a este güey? este güey, ey, más o Así, menos, así. más o menos yo siento Ah, que ok. por ese lado iba. Sí. ¿Sí? Porque eres tú un Sí. chingón y que tú todo lo que te propongas lo vas a hacer y que la chingada. Y yo iba de güey a platicarle Ay, todo, no. todo lo que Sí, yo sí, hacía. sí. Entonces, llega el momento en el que me empiezo a dar cuenta que a raíz de que yo le empiezo a platicar, porque a la única persona que le platicaba mis cosas, Ujú. llega el momento en el que le empiezo a platicar y se me empiezan a cebar mis cosas y después me doy Ujú. cuenta de que él me daba cuchillazos por la espalda. No Ajá. sé si lo hacía por envidioso o porque él no se animaba a hacer las cosas y me veía a mí Ujú. tan decidido para hacerlas que como que él me veía y decía, ay, pues que yo también quiero ser así. Pero volvemos a lo que yo te decía, o sea, como que esa misma negatividad te envuelve. Sí, 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 te envuelve, porque yo recuerdo que él era bastante negativo. Ujú. No digo que era, es bastante negativo. Se
queja muchísimo de todo, Ujú. este vato. No, es que aquí, que pura madre, que no, que pinche jale. O sea, diario era queja tras queja, tras Sí. queja, tras queja. Y yo le decía, pues, ¿qué, güey? Pues salte a la chingada, otro lado, güey. Pues si no te gusta, pues órale. Pues, ¿qué estás haciendo aquí? Pues claro. Pero te fijas cómo esas actitudes o esas quejas que a veces uno recibe del exterior, que ni siquiera es como que tú lo estás pensando, pero tú lo estás recibiendo del exterior, como que al mismo tiempo te envuelve también en eso. Sí, sí, Y sí te comienzas envuelve. tú también como inconscientemente a vibrar en eso mismo, o sea, tú también comienzas a hacer lo mismo ya inconscientemente, tú Sí. también empiezas a quejarte, tú también comienzas a ver como esas cosas negativas. Sí. Y es que si bien es cierto que no existe como todo positivo y todo negativo, pues hay que tener como ese equilibrio entre las dos cosas. Porque yo recuerdo que un tiempo yo era como muy positivista, se puede decir. Ajá. Pero yo no sé por qué a algunas personas les molestaba que yo fuera tan positiva. Y había personas que me decían, es que tú vives en las nubes. Es algo que me decían muy seguido. Es que tú vives en las nubes. Es que pon los pies en la tierra. Es que esto, es que el otro. Y yo decía, ¿así será? O sea, yo haciendo las cosas, o sea, tú sabes que todo proyecto lleva un proceso. Claro. Y que las cosas no se te van a dar así de la noche a la mañana. No. Siempre todo lleva un proceso. Entonces, tú al estar en ese proceso, pues obviamente como tú lo estás haciendo, pues le tienes que echarle muchas ganas. Y de alguna forma tienes que agarrar motivación para hacer las cosas. Si no, ¿qué vas a hacer, no? O sea, si tú mismo no te echas porras, ¿quién te va a echar porras? Claro. Entonces, como que estás tú tan positivo haciendo las cosas y no, sí, yo puedo, yo estoy chingón, yo esto, yo lo otro. Pero luego comienzas a platicar y estas personas tan negativas llegan, no, es que esto no te va a salir así, por esto y por esto y por esto. Y tú, ay, güey, ¿sí será? Y ya como que tú mismo empiezas a dudar de eso. Sí, sí, sí. Empiezas a dudar de esas cosas y te empiezas a envolver y cuando menos piensas, ya estás bien hundido en toda esa negatividad que ellos mismos te transmitieron. Pero es como... Es que son como... inconscientemente. Y es que son como unos gusanos, o sea, son como unas sanguijuelas. Yo lo veo así. Como vampiros energéticos. Ándale, como vampiros energéticos. Son como unas sanguijuelas porque estás tú tan chingón y de repente estás platicando con ellos y ya te sientes de la chingada. Sí, te contagian esa mala onda. Sí, 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 de verdad, de verdad. Y te sientes mal y hasta te deprimes por la situación y te pones a pensar y se te pone a dar vuelta la cabeza y la situación de las cosas. Pero te fijas cuando después te ven igual que ellos, así derrotado y así, pues, ¿ya no te chingan? Sí, ¿verdad? ¿Sí te has fijado en eso? No, a mí me pasó al revés. ¿Sí? A mí me pasó al ¿Te revés. seguían chingando? No, dejó de chingarme cuando yo ya no permití que me chingaran. Ah, ok. Porque recuerdo que eran mis pláticas. Cuando yo dejé de platicarle a él, que para mí fue como una barrera que yo puse, él se empezó a alejar. Yo ya no le platicaba mis planes, yo ya no le platicaba mis cosas. Cada que él me preguntaba algo, pues yo le decía, bueno, pues, güey, pues es lo que hay. Güey, pues tú sabrás, tú tienes la decisión de hacer las cosas. ¿Quieres estar, no quieres estar? ¿Te quieres ir, te quieres quedar? ¿Quieres vivir, te quieres morir? Es tu decisión al final de cuentas. Entonces yo creo que ese tipo de comentarios o cosas que yo hice después de todo esto fueron las que ayudaron, apoyaron a que ese vampiro energético o que esa sanguijuela se alejara. Y así fue, así pasó. Se alejó solo. Sí. Absolutamente solo. Zancudo. Malditos zancudos. Es que aquí en el foro de Televisa no nos han fumigado todavía. Y estamos sufriendo por la fumigada. Ajá. Pero ya nos vamos a poner repelente. Pero sí, entonces a mí me pasaba ese tipo de situaciones con la energía. Y no sé si te acuerdas que cuando llegaba yo a la casa, llegaba enfadado, llegaba estresado, enojado inclusive, y era platicarte nada más cosas del pinche trabajo, y que este güey ya dijo esto, y que este güey es y que este otro güey así. O sea, yo también empezaba a quejarme. Sí. Ya de mi medio, ya de mi entorno, ya de todo empezaba yo a quejarme. Y yo creo que pues no es la onda el quejarse. Pues no. O sea, está bien que te quejes cuando tienes que quejarte. Cuando sabes que te la estás rifando, que te la estás perreando y que no tienes como esa otra cosa a cambio. Pero sin embargo, si sabes que la decisión es tuya,
del querer seguir aguantando o no, el estarte perreando y no recibir nada a cambio, pues yo creo que ya es cuando entra ya el criterio o el libre albedrío, ¿no? Sí, pero a veces uno no se da cuenta de eso. Yo, cuando me di cuenta de esta situación, fue cuando yo ya me sentía bien mal. Yo ya me sentía como bien triste, como bien deprimida, no sé, bien raro. Entonces ya fue cuando busqué ayuda psicológica, comencé a ir con la psicóloga y ella me ayudó mucho a superar como esa parte. Como yo le decía, es que yo quiero recuperar esa parte de mí otra vez. O sea, es que me llené tanto de todo eso que ahora ya no sé cómo salir. De verdad como que te pierdes en ti mismo. Sí. Y como que no encuentras cómo salir. Entonces yo fui a terapia y comencé este proceso. Y gracias a ese apoyo emocional que me dio mi psicóloga, que por cierto está en Zapotlanejo, Alejandra. Un saludo, Alejandra. Ya con ella pude como recuperar esa parte de mí. Y ahorita siento pues que estoy como todavía en ese proceso, pero ya me siento mucho mejor. Ya me siento mucho mejor y aparte como que también como que pues como que esa vibra que tú traes, es que no quiero decir tanto vibra porque hay gente que dice, ay, no manches, las vibras no existen. Pero... Entonces como que esa misma esencia o esa misma sinergia que tú manejas, como que atraes Eres como un imán, ¿no? Atraes a personas con las que puedes platicar bien chido, con las que puedes convivir bien chido, que entienden tus proyectos, que más que decirte así como de, no, es que no lo vas a lograr, es que eso es bien difícil, es que esto, al contrario, te echan porras, te echan ganas, no, vas a ver que sí vas a resultar, vas a salir adelante, o es más, hasta te buscan como información para echarte la mano. Mira, yo tengo esta información, a lo mejor te sirve. Y te comparten información y te comparten cosas bien chidas. Entonces como que es esa misma sinergia, pues. Sí, es que empiezas tú a cambiar completamente tu estilo de comunicación. Sí, y sabes que también creo que como corporalmente, físicamente, también tú te modificas. Sí, ¿verdad? Sí. Y eso en psicología lo hemos visto, por ejemplo, cuando hay personas esquizofrénicas o cuando hay personas que tienen como múltiples personalidades, incluso su físico cambia. No sé si te acuerdas de la película de Fragmentado, que fue basada en hechos reales. Sí. De la persona que llegó a tener 24 personalidades. No sé si te acuerdas que una de ellas usaba lentes. Y él realmente era ciego, esa personalidad era ciega, o sea, ocupaba lentes para poder ver. Sí, y luego otra que era diabética. Y también sus niveles de azúcar estaban súper elevados cuando estaba su otra personalidad presente. Sí, entonces yo siento que así nos pasa también, hasta como nos expresamos, como que atraemos pues eso. Físicamente, lo que sientes en el interior se ve reflejado en tu exterior. Oye, por ejemplo, esa es la parte de las experiencias con la gente negativa. Las intenciones. Con las intenciones. O con las sanguijuelas, los chupasangre, chupa energía, chupapollas. No se crea. No. Bueno, no sé. Pero ese tipo de personas. Pero ahora, ¿tú qué tan cerca has estado de experimentar o de conocer la brujería? Digo, nosotros en psicología sabemos que el pensamiento mágico te lleva a modificar cierto tipo de aspectos y cierto tipo de conductas, cierto tipo de convivencia social e inclusive hasta tu pensamiento. Sí. Porque al final de cuentas se dice y se menciona que es pensamiento mágico. Pero hablando de la parte de la creencia y hablando de la parte de lo que la mayoría de gente cree. De la cultura popular. De la cultura popular, exactamente. ¿Qué tan cerca tú has estado de un caso de brujería que tú digas ni la psicología ni la ciencia han podido explicar este tipo de situaciones? Es que sí hay cosas que la ciencia no puede explicar todavía. Y cuando son cosas así que no son tangibles, no pueden explicarlo. Y pues por la cultura popular y por todas las cosas que a veces me han platicado y así, pues sí he estado como muy relacionada, no relacionada, más bien he estado muy cerca eres de bruja. la brujería. ¿Por qué no me habías dicho?
No, O sí sea, sabías. bruja y psicóloga, No, sí no sabías. manches. Y luego más amarrado no quieren que me sí tenga. sí sabías, yo no te mentí. Pero sí, o sea, sí, sí he vivido de cerca Ajá. casos A ver, de brujería. platícame un caso. Yo también te voy a platicar un caso. No que yo lo viví, Ay, no, a mí me no da que yo lo he miedo. vivido, Y que se me hacen brujería. pero sí me lo han platicado familiares cercanos a mí. Hay una historia muy padre. A ver, tú cuenta primero. Hay una historia muy padre que me ha contado mi papá. Ajá. ¿Sí? Mi papá es una persona a la que más bien, desde que él se acuerda, siempre le han pasado. Le han pasado, le han pasado sucesos Ajá. o cosas Ajá. que a la vez no se puede explicar. Ajá. Que Que ve- ni él solo puede explicar. Sí. Ajá. Que ve gente que no está Ah, ok. y no es esquizofrénico, porque ya se le hicieron exámenes. No es esquizofrénico. Una ocasión platicó con un amigo de él que ya tenía 6 años de muerto Ajá. en la calle, Ajá. afuera de la iglesia. Entonces, son cositas como sucesos que han pasado y que nos ha platicado. Ey. Y hablando en esta parte de la brujería, dice que cuando tenía más o menos como 22 años aproximado, él ordeñaba vacas con un señor. Ajá. Y era el camino hacia Santa Cruz. Tenían las vacas cerca a la vía, ¿sí? Entonces, una ocasión, dice mi papá que llegaban diario bien temprano a ordeñar. Ya sabes que los vaqueros siempre llegan en la madrugada a preparar las vacas. 5 de la mañana, ponle, a preparar las vacas, a sacarlas, a la pastura para empezar a ordeñar a las 6. Cuando dicen que escucharon un aleteo, mi papá convivía con otro viejito. Que No me está dando miedo. tenían las vacas juntas, los señores. Mi papá muy morro y el otro Ajá. señor ya una persona ya grande. Te estoy hablando que tenía a lo mejor algunos 50 y tantos en ese tiempo él. Cuando de repente escucharon un aleteo, como de un pájaro grande. Entonces, pues los dos se quedaron como sorprendidos. Se asoman a la vía y que venía una viejita por la vía caminando, cerquitas donde estaban ellos. Dice mi papá que eran aproximadamente como unos 20, 30 pasos a lo que venía la señora. El señor la conoció y le dice: doña fulana, buenos días. ¿Qué anda haciendo por acá? Le dice. Mira, se me está enchinando la piel. Sí, a mí me Y le dice, hola, ¿cómo estás? Y ya le dice el nombre del señor. No, pues es que voy con una hermana, porque tengo una hermana enferma acá en Santa Cruz y voy a ir a verla, porque está muy muy enferma y voy a ver cómo está. Pero me vine temprano ahorita para que no me agarre el sol. Le dice, oiga, doña fulana, pero pues es muy temprano y que andas un sol aquí por la vía, tan oscuras. Y ella le dice, no, ahorita llego, aquí se cerquita, ahorita llego en un ratito. Ándale pues, señora, con cuidado. Entonces dice que la señora siguió caminando y que adelantito que se escuchó tras el aleteo y la señora ya no iba por la vía. Soy yo que se levantó en el aire. Entonces, a lo que comenta mi papá, que se decía que esa señora sí era bruja, hacía brujería, que era un nahual. La señora se convirtió en animal, en un pájaro. Entonces, mucha gente acudía a ella para hacer hechizos, para hacer amarres, para buscar lana, para hacer muchas cosas con ¿Y aquí la en Santa señora. Cruz se sabe? Sí se sabe, Que hay brujos buenos. Que es un pueblo ahí donde se practica mucho la santería y la brujería. La brujería. Ajá. Bueno, esa es como una de las experiencias un poquito más próximas. No me han pasado a mí. Afortunadamente no he tenido la experiencia todavía de alguna brujería. Espero nunca tenerla tampoco. No espero nunca tenerla tampoco, porque pues yo sé que sí la gente te puede hacer daño hasta con el pensamiento. Entonces, sí. Porque ya lo hemos comprobado, pues. Bueno. Entonces. Bueno, cuando termines. No, pues ya. Bueno. Sí, ya terminé. Finish. Bueno. Yo también así personalmente, a mí nunca me han embrujado. Ok. Pero resulta y resalta, diría la Wenchis, resulta y resalta, una vez mi papá tiene muchos hermanos y hermanas, y una vez, yo le pregunté a mi papá porque, bueno, yo no conozco como muchas historias de la familia, porque es una familia muy grande, y yo no conozco muchas historias de la familia, pero un día así íbamos en la camioneta con mi papá,
Y así, a mí se me ocurrió preguntarle, oye papá, ¿y mi tía fulana de qué murió? Ajá. Y ya mi papá me empieza a platicar. Y ya me dice, no, pues fíjate que tu tía, nosotros vivíamos allá en el rancho. Y es un rancho, tú conoces los ranchos de allá, de aquellos lados. Y ya dice, Sí, los ranchos de Tepic están muy, muy ranchos. y ya dice mi papá, no, pues allá vivíamos en el rancho, yo todavía estaba soltero. Y tu tía fulana también estaba soltera. Y entonces ya dice que mi tía ya tenía mucho tiempo enferma y que lo que se les hacía muy raro a ellos, bueno, para ponernos un poquito en contexto, allá en Nayarit la gente cree mucho en la brujería. Ajá. Incluso como ellos comparten mucho la cultura wixárika y cora, Ujú. dentro de esas culturas se conoce de los maracame. Ajá. Y los maracame pues son los brujos del pueblo, que son los que se encargaban se encargan de muchas cosas, de salud, de cosas energéticas, de brujería, de cosas para guiar al pueblo. Ajá. O sea, los maracames son muy importantes dentro de esas comunidades. Entonces ahí en Nayarit se comparte mucho esa creencia. Entonces, pues en la familia de mi papá sí tengo primos, primas, tíos, tías que sí son muy creyentes de eso, por la cultura en la que ellos se desarrollaron, Ajá. por la cultura en la que ellos nacieron y en la que ellos vivieron. Entonces ya, estando un poquito en contexto, dice mi papá que mi tía comía tierra. Allá la casa de con ellos, pues era de tierra. Sí. Casi todas las casas son de tierra. Entonces dice que que agarraba la tierra y se echaba puños a la boca y que no quería comer, que nada más quería comer pura tierra. Fíjate que científicamente se cree que las personas que comen tierra es porque les falta minerales, Ajá. como el hierro. Ujú. Bueno, más que un dato. Sí, sí. Ahorita vamos también a eso. Ajá. Porque ellos la llevaron con muchos doctores. Ok, Incluso ok. creían que tenía cáncer. En aquellos años el cáncer no era una enfermedad tan sonada. Ajá. El cáncer era, pues sí, tienes cáncer, pero era como de una en 100 personas, yo creo, en 1000 personas Ajá. que se escuchaba. El cáncer no era tan común como lo es ahora. O por lo menos no se tenía tanto dato o tanto registro. Ajá. Mi papá cree que mi tía murió de cáncer. Él piensa, él tiene esa creencia. Pero Ajá. lo curioso es que dicen que mi abuela les dijo a mi papá y a otra tía, vayan a llevar a su hermana con el brujo de ahí del rancho, ¿da? Llévenla y pues Ajá. a ver qué les dicen. Entonces pues ahí van. Porque anduvieron para arriba y para abajo con doctores y todo y no le hallaban encontraban nada. Pero te digo, o sea, era otro México. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Muchas cuestiones. Entonces dice mi papá que entre mi tía y él la llevaron a su hermana con el brujo. Entonces no era una bruja. Entonces la bruja les dice, ¿saben qué? Su hermana se va a morir. Y va a morir tal día, a tales horas. Y sí la tienen embrujada. Y la primera persona que llegue después de que su hermana muera, esa es la persona que le hizo el daño. Entonces, mi papá se quedó como en silencio, ¿verdad? Mi papá es muy así, mi papá es muy misterioso. Sí. Uno necesita estarle preguntando para que te diga todo. Parece un gato tu papá. Porque si no, misterioso. Mi papá es bien misterioso, él se queda así. Sí. Entonces ya me platica eso y yo me quedé así como de, ¿y qué más? ¿Verdad? Ajá. Y ya le dije, ¿y si se murió el día que les dijo la bruja? Dice mi papá, sí. El día que la bruja dijo que iba a morir, ese día murió tu tía. Le dije, ay, papá, no manches, ¿en serio? Y ella dice, sí. Le dije, ¿y si llegó alguien a la casa? Y me dice, no llegó nadie, pero yo tengo una teoría. Yo creo que sí llegó alguien, pero mi papá no me quiso decir quién. No lo sé. Apá, usted me va a tener que decir la verdad. A ver, suegro. Entonces, no nos deje con esa duda, por favor. Mi papá dice que ese día estaban en la casa nada más mi tía, él y mi tía la que estaba enferma. Ajá. Y estaban nada más los tres ahí en la casa y que se hizo de noche. Dice, y a mí lo que se me hizo muy raro que tu tía empezó a estar más mala y mala y mala, así como gritaba y así. Entonces que ella pues se enfermó, que los perros empezaron a aullar así bien feo. Manches. Y que ellos pues estaban asustados, se empezaron a aullar los perros bien feo, se empezó a escuchar así como un ventarrón, Ajá. así bien horrible. Y que entonces que la puerta, cuando mi tía muere, que la puerta de su casa se abrió con la fuerza del viento. Del viento. Ajá, que se abrió con la fuerza del viento y pues mi tía murió ese día.
pero murió el día que la bruja les dijo que iba a morir. Eso ¿Cómo es crees? o sea, lo sorprendente. raro, pues, ajá. Y entonces dice mi papá, dice, pero yo creo que tu tía murió de cáncer porque ya después se supo o se sabía que había personas que tenían cáncer y comían tierra. O sea, a lo mejor por falta de algún mineral o no sé. Ajá. No sé. Pero te digo, pues era otro México. Pero lo sorprendente fue eso, que la bruja le atinó. Me quedé impactado. Lo sé. Yo creo que tu papá sí sabe. Con la cara quién... que tú te quedaste, sí estaba yo. Sí, yo también siento. Luego me va a tener que platicar todo un chisme. No, sí nos tiene que platicarse algo. Sí, No me voy a quedar así. Yo siento que a lo mejor sí sabe. Y en otra ocasión estaba enferma otra tía de mi papá. Ajá. Te digo, ellos son muy creyentes de eso. Yo respeto mucho sus creencias, pero dicen que ella estaba enferma y no sabían qué tenía. Igual, o sea, eso era lo raro, que se enfermaban y no sabían qué tenían. Ajá. Entonces, que estaba muy enferma, mi otra tía, y que entonces una bruja le dijo, sí, te tienen embrujada. Y la persona que te tiene embrujada va a llegar tal día, a tales horas, así. Y sí llegó esa persona. Sí llegó. Ahí sí supieron quién era. Sí, ahí sí supimos, pero no voy a spoilearle a nadie aquí. No. No voy a quemar gente. Secreto de pero confesión. sí llegó la persona y todo y supieron quién fue. Ajá. Y de la misma familia, ¿eh? No manches. Ahí se las dejo. No manches. Sí. Entonces sí, han sido como esas 2 ocasiones que yo me acuerdo que se ha visto eso. Y después, déjenles platico otra historia. Pero esa ya no fue de mi familia. Había una señora en la barca que decían que era bruja. Lo bueno que ya se murió. Y sus hijos también ya se murieron. Entonces, ya puedo decir. Platicaban ahí en la barca. Era una leyenda. O sea, esa señora ya era una leyenda en esa colonia. Ahí en la colonia Santa Mónica. Mis papás trabajaban en una primaria ahí en la colonia Santa Mónica. Y en contraesquina de la primaria vivía esa señora que decían que era bruja. Ajá. Y mucha gente de ahí, de la colonia y de la cuadra, decían que había noches en que la veían arrastrando cuerpos. Que arrastraba cuerpos por la calle. Y los No, y que los metía a su casa. No manches. Ajá. Y yo después. ¿Y de dónde los sacaba? Del panteón. Ajá. Yo después me di cuenta que dentro de la santería utilizan cuerpos, los en ganga. En la ganga, en el palo mayombe. Ajá, el palo mayombe, todos esos utilizan cuerpos de personas. A los huesos. Sí. Pues sí, los huesos, porque después se descompone. Pero tienen que buscar una persona con ciertas características. Tiene que cumplir ciertas características y de alguna forma como que atrapan su alma. Para que les esté cumpliendo favores. Entonces mucha gente platicaba eso, mucha gente, de verdad, mucha gente platicaba eso. Fíjate que yo había escuchado relatos así, que fue el muy mencionado los narcosatánicos. Los narcosatánicos. Que practicaban el palo mayombe y el... ¿Cómo dijiste? La santería. Sí, pero el otro, ¿cómo dijiste se llamaba? En ganga. En ganga. Sí. Y así platicaban mucho esa historia de esa señora. Ay, no, yo cuando la veía, yo estaba bien chiquilla. Y cuando yo la veía, ay, no, me daba un miedo. Yo la veía y yo, ay, Dios mío. No, yo corría. No, de verdad, o sea, porque a mí me daba bien mucho miedo por todo lo que se decía de la señora. Y mucha gente la llegó a ver, que arrastraba cuerpos así. ¿Tú no la llegas a ver? No, yo no, ni ganas. Es que yo no vivía en esa colonia. Okay. Nada más nosotros íbamos porque mis papás ahí trabajaban. Ok, a ver, yo tengo una duda. Y yo creo que varias veces ya lo he tocado el tema contigo. ¿Qué? ¿Por qué se da más la brujería en mujeres que en hombres? ¿O por qué a las mujeres se les dice brujas y a los hombres no se les dice brujos? Tienen otros nombres, ¿no? Otras connotaciones. Pues es que dependiendo, por ejemplo, te digo, dentro de las culturas indígenas es el maracame. O son como los sabios del grupo. O sea, cada cultura le da su nombre. Pero son brujos. O sí, son brujos. Pero por ejemplo acá, en la cultura más occidental o más moderna, pues ya se les dice brujo, bruja. Pero porque es más común que se den más en mujeres que en hombres. Mira, no lo sé, pero
Se cree que las mujeres tenemos una conexión directa con la tierra. Más que los hombres. Más que los hombres. Ok. Como nosotros somos mujeres y la tierra es la madre tierra, es una mujer, entonces supuestamente se tiene esa creencia, pues que las mujeres tenemos esa conexión más directa con la tierra. Por el simple hecho de ser mujeres. Por el simple hecho de ser mujeres. Ok. Tenemos como ese don. Los hombres también lo tienen, pero las mujeres más. Incluso dicen que cuando las mujeres están en su periodo, esos días en el que una mujer está en su periodo es cuando es más fuerte. Por eso en las culturas indígenas... O sea, fuertes energéticamente. Sí, energéticamente son muy fuertes. Y por eso en las culturas indígenas a las mujeres cuando están en su periodo las aíslan en algunas ocasiones. Ok. Las aíslan para que ellas estén conscientes de su periodo, consciente de su menstruación, consciente de su labor como madres. O sea, sí, no pude tener un bebé ahorita en mi vientre, pero esta sangre es sagrada. Ok. Esta sangre es sagrada. ¿Por qué? Porque esa sangre es la que da vida, es la que alimenta a un nuevo ser. Ok. Ok. Incluso muy antes, y una vez tu mamá estaba platicando eso, que muy antes las mujeres hacían sus toallas femeninas con tela. Entonces las exprimían en la tierra, porque eso era abono para las plantas. ¿A poco? Sí. ¿Cuándo te platicó mi mamá? Que su mamá lo hacía. Manches. O sea, tu mamá no lo hacía, pero su mamá sí lo hacía, tu abuela Cuca. Ella platicaba Yo nunca eso. supe eso. Sí, platicaba eso. Bueno, más bien porque soy vato y mi mamá a lo mejor, no ajá. Pero tipo de cosas. Sí platicaba que antes, pues, que ella llegó, pues, a ver que tu abuela hacía eso. De que ella se hacía sus propias toallas sanitarias y después la sangre se tiraba a la tierra. No manches. No como ahora, que nosotras ya tiramos nuestra sangre al inodoro. Fíjate cómo supuestamente la gente indígena, la gente de antes te dice que no debes de hacer eso. Porque la sangre tiene muchas células y muchas cosas. Digo, al final de cuentas sabemos pues que son creencias, ¿no? Que Sí, no sabemos si creencias. Realmente sí sean ciertas o no sean ciertas. Uh-huh. Pero pues si la gente de antes lo hace y lo hacía, pues yo he visto que mucha gente de antes es muy sabia. Sí, sí lo es. Inclusive hasta el mismo momento de predecir las lluvias, Ajá. de predecir si va a haber o no va a haber agua. Sí. Y son cómo van a cositas venir los climas. que a veces, que nosotros más modernos ya lo hemos ido perdiendo. Se están perdiendo. Ajá. Se están perdiendo valores, gente. Se están perdiendo muchas cosas. Pero sí, te digo, una vez tu mamá, tuvimos esa plática y ella en esa plática me decía eso. Oye, otra duda. ¿Por qué se dice que hay diferentes tipos de magia? Como magia roja, magia verde, magia blanca, magia negra. Yo creo, te voy a dar mi punto de vista y ya tú me explicas si tú sabes el por qué de tantos tipos de magia. Yo creo que la magia es magia. Yo creo que la uses para lo que la uses. Es si se convierte en positiva o negativa. No bueno o mala, sino más bien positiva o negativa. Porque yo me imagino que es como una herramienta. Como un cuchillo, haz de cuenta. El cuchillo lo puedes usar para hacer daño o lo puedes usar para tu beneficio. Para pelar cosas, partir limones, no sé, para cocinar, etcétera, que son cosas que te van a tener un beneficio a ti. O como para también matar cosas. ¿Verdad? Entonces yo creo que la magia es magia, al final de cuentas. Ya depende la intención con la que la uses. Pero ¿por qué, si tú sabes el por qué se dice que hay tantos tipos de magia? ¿Qué magia roja? ¿Qué magia amarilla? ¿Qué magia negra? ¿Qué magia verde? ¿Qué magia blanca? ¿Qué morada? ¿Qué tricolor? ¿Qué LGBTQ? Bueno, digo, porque todo lo quieren encasillar ya con eso. Yo a lo que sé, yo a lo que sé y a lo que conozco de esos temas, pues sí, la magia es magia. Ajá. La diferencia, por ejemplo, la magia negra que le dicen, es porque usan o porque se apoyan de seres oscuros o de demonios. Ajá. Entonces, por eso se le dice magia negra. Magia blanca se le dice porque según te apoyas de seres de luz. Ajá. Y hay muchos otros tipos de magia, incluso las personas o las curanderas, las personas que saben curar con hierbas o que saben curar cuando te soban o así, a eso se le dice también otro tipo de magia.
O sea, como que cada... O sea, ¿sería como magia verde? ¿Ese tipo de ajá, magia? cada persona sabe curar diferente. Ok. Y creo yo, que es un don que todos tenemos. Por ejemplo, yo siento que mi don para curar a otras personas o para sanar a otras personas es mediante la escucha. Que yo Ok. siento que por eso también mi carrera, pues, o sea, yo soy psicóloga y yo siento que por eso yo elegí ser psicóloga. O sea, como que de alguna forma te vas guiando. Guiando, ¿no? Y yo creo que esa es mi forma de sanar a otras personas. Y hay personas que sanan a otras personas mediante diferentes cosas. Fíjate, y es bien curioso ahorita que dices eso. Ajá. Es súper curioso porque yo he visto cómo muchas personas llegan a ti y te platican toda su vida, aunque no las Ajá. conozcas. Me pasa también a mí. Ajá, como que es un don Que te agarran tenemos los psicólogos, ¿verdad? tanta confianza, aunque no saben Sí, que uno es terapeuta, sí, que uno es sí. psicólogo, y te platican toda la vida. Es que como que transmites esa vibra, transmites eso, transmites esa esencia de que pues yo quizás te puedo ayudar. A lo mejor tu forma de ser o tu forma de platicar se les brinda la confianza a las personas. Ajá. Sí, sí, sí. Pues sí, puede que sí. No sé, debe de haber algo, pero yo siento que todos tenemos el don de sanar. Todos. Okay. De diferente forma, porque hay personas que sanan mediante las plantas. Fíjate, por ejemplo, mi mamá, cuando estábamos niños, mi mamá nos curaba con cualquier cosa. Ajá. Por ejemplo, nosotros sufrimos mucho de dolor de pies. Yo creo que por eso medimos casi 2 metros de alto. Porque eran unos dolores intensos de pies. Ajá. Y mi mamá, así fuera con manteca para cocinar, nos curaba. Con eso los curaba. Sí, de verdad. Sí. Te lo juro que con manteca, con vaselina, con lo que fuera. ¿Y sabes por qué? Por la intención que tu mamá le ponía. Muchas personas dicen que es la fe. Ajá. Sí, la fe es una intención. La fe es la intención que tú tienes. Es la intención con la que pides las cosas. Ajá. Entonces, ese conducto que tu mamá tenía, por ejemplo, la manteca, la vaselina, como lo dices ahorita, ella le ponía la intención. Y era por eso. Es muy fuerte la intención. Yo recuerdo que se nos quitaba. Y podíamos quedarnos dormidos, podíamos dormirnos. Sí. Así estuvimos bien enfermos, unos calenturones que teníamos, y nomás nos daba una pastilla de lo que fuera. Ajá. De lo que fuera. Ajá. Yo pienso a veces que eran hasta dulces. Y se nos quitaba. Te lo juro, a mí y a mis hermanos. Sí, yo creo que es la intención con la intención que tu mamá le ponía a eso para que ustedes se curaran. Y es lo mismo que pasa con la brujería. Okay. Porque hay mi mamá es bruja. ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces no has escuchado que dicen, es que no te comas la comida de fulano porque eso es lo que te está haciendo daño? Ah, ok. ¿Por qué? Porque es la intención con la que la están preparando. Incluso no es ni siquiera lo que le ponen, es la intención con la que lo preparan. Ok. Fíjate nada más. Sí, sí, sí. Qué cosas. Y muchos todavía se atreven a decir que no somos energía. Sí, sí somos. Somos energía. Desde la molécula más pequeña, el átomo es energía. El electrón, el protón, el neutrón es energía. Señores. ¿Cómo se alimentan las células? Con energía. ¿De dónde se obtiene la energía? De la glucosa. Pero ¿cómo se sintetiza la glucosa? Es a través de una transformación química que lo convierte en energía. El cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro? Con energía son pulsos se le llama electroquímicos. Porque hacen electricidad a través de químicos. Entonces somos energía. ¿Cómo recibimos los rayos del sol? Energía. Son los rayos, la energía, la vitamina D. Sí. Entonces, pues yo creo que sí. Claro. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Sí. Y pues, no sé si respondí tu pregunta. No sé si la respondiste. Hasta me quedé así como de que mi mamá es bruja. No, es que yo creo que todos tenemos el don de curar. Todos tenemos el don de sanar. Por eso a veces se me hace tan feo cuando las personas tienen intenciones negativas hacia con otras personas. Porque a veces esas personas tienen tanto ese poder, ese poder de decreto o ese poder de la intención, de manifestación, que lo usan para cosas negativas. Sí. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué lo usas para algo negativo? Si tienes todo ese poder, ¿por qué no lo usas para algo positivo, para algo chido? Yo creo porque no saben. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que es porque no saben cómo utilizarlo o para qué usarlo. ¿Te acuerdas que algo nos platicaban en la universidad? Que ya creo que es un tema que hemos tocado en diferentes ocasiones en otros podcasts, donde se dice que los humanos somos malos por naturaleza. Yo creo que va por ese lado.
en el que nacemos con poder, se nos olvida, pero cuando vuelve ese poder a nosotros, no sabemos qué hacer. Entonces, aquí es donde entra la parte de la escalada y la parte del rival más fuerte. O el rival más débil. Es que seguimos siendo animales. Sí. Y siempre el más fuerte caza al más débil. Sí. O el que tiene más habilidades caza al que tiene menos habilidades. Entonces yo creo que eso, porque nunca va a haber como una igualdad en ese tipo de sentidos. Aunque la gente luche por querer ser iguales, no nos hace iguales, porque el tipo de pensamiento que tenemos, el tipo de cuerpo que tenemos, aunque digamos hombres o mujeres somos iguales, sí somos iguales, pero nos hace mucha diferencia. No todas las mujeres son iguales. Yo creo que social y culturalmente deberíamos de tener la capacidad para decir somos iguales. Sí. Pero pues biológicamente, fisiológicamente, todos, no me refiero no nada más a mujeres y hombres, sino que todos somos diferentes. Sí, y es energéticamente también. Y todos tenemos habilidades y debilidades en las que un día vamos a ser cazadores y otros días vamos a ser presas. Presas. Porque, por ejemplo, yo conozco personas en las que tienen puestos chidos, tienen posiciones padres dentro de la industria, dentro de su trabajo, pero lo consiguieron a raíz de pisotear gente. Ah, sí. Y pisotean y pisotean y pisotean cabezas hasta que llegan a donde quieren llegar. Sí. Pero de ahí no suben. No progresan. Se quedan y se estancan. Porque todos los que pisaron también van pisando y también lo quieren jalar a él. Sí, pues sí. Y conozco el caso contrario con otras personas que para mí serían el ejemplo más chingón o más perfecto de mencionar ser un líder. Que esas personas crecen al parejo de los demás. Sí sobresalen, pero sobresalen impulsando también a las demás personas. Entonces las demás personas lo ven a esa persona como, no como un igual, lo ven como un más chingón, pero sí como el que me ayudó a que también yo tuviera esta posición. Miré un podcast, una fracción de un podcast hace días, donde una señora hablaba que ella tenía un negocio, ya tenía ya como 13 años con su negocio. Entonces decía que ella siempre apostó muchísimo para que todos sus trabajadores tuvieran la oportunidad de poder progresar. Dice, en mi casa trabajábamos, en mi casa empaquetábamos. La chica que me ayudaba a empaquetar, ahorita es la gerente de no sé qué. El chico que me ayudaba a repartir y que hacía esto y esto y todo, ahorita es el gerente de logística, es el gerente de esto, porque ellos crecieron junto conmigo. Entonces yo, como dueña, yo les di la oportunidad y me dieron la oportunidad a mí de crecer, porque confiaron en mí, yo confié en ellos y crecimos igual parejos. Ellos con mejores posiciones dentro de su trabajo y yo obviamente también con mi negocio, que el negocio pues no deja de ser mío. Entonces comentaba que ella pues hizo que crecieran también sus aliados. ¿Cuánta gente hay en caso contrario? Que nada más quieren recibir y sin importar si la otra persona que te ayudó está en la posición en la que estás, está jodido, no tiene que comer, no tiene que vestirse, no tiene que nada, y sin embargo sí. Sí, pues es que son muchas cosas, a veces, y mira, a veces es ese tipo de... Espérame, deja que termine Esmeralda de echar agua porque se escuchan chingos los micrófonos. Es que están muy fuertes los micrófonos y se alcanza a escuchar todo. Pero voy a poner el micrófono. Ya, seguimos, continuamos. Así te mencionaba que a veces esas personas, como dices tú, no progresan. O sí progresan, pero constantemente están como rolando personal. Sí. Y a lo mejor sí progresa su negocio y lo que sea, pero su personal constantemente está rotando, o les pasan muchas dagas, ¿no? También a veces las mismas personas les hacen muchas dagas, sí. Que también no está bien, pues, o sea, no está chido, pero bueno, karmas. Sí, al final de cuentas son karmas. Sí. Pero pues sí, yo creo, como para resumir todo esto que hemos estado platicando, yo siento que todos, absolutamente todos, animales, plantas, humanos, seres humanos, tenemos esa conexión y esa magia que nos hace ser como únicos. Sí. Y que podemos
Inclusive hacer que sucedan las cosas sin que otras cosas interfieran. No sé si me explico. Sí. Mi papá, me recuerdo que mi papá me platicaba una ocasión donde un señor tenía él su huerto. Tenía árboles frutales, tenía cosas. Dice que el señor se iba todos los días y platicaba con sus plantas. Hola, bonitas, ¿cómo están? Que ya llegué, que no sé qué. Y empezaba a platicar él, les ponía música, cantaba y él regando sus plantas. Dice, y tenía unos huertos tan bonitos. Pero bonitos, floreados, llenos de frutos, dice todo. Y el señor siempre bien buena onda con sus plantas. Y, ay, chiquita, te voy a cortar aquí, pero discúlpame. Les pedía permiso, les agradecía o les pedía disculpas a las plantas cuando les hacía poda o cosas así. Dice que se llenaban sus frutos, sus árboles se llenaban de frutos y que era mucha abundancia. Entonces yo recuerdo a mi papá, una ocasión que se quedó sin trabajo, que empezó a sembrar. Él, fue jitomate y tomate. Me acuerdo la primera vez que fue jitomate. Recuerdo que pues hizo sus surcos de jitomate y todo. Y él se iba y todo el día le talacheaba a sacar la maleza, ponía su música, se ponía a cotorrear y platicaba con las plantas. Pero mi papá, yo estaba morrillo y mi papá yo lo veía así de retirado. Y llegaba yo y mi papá hacía como que no me veía. O como que ya se callaba. Yo, ¿qué pasó, papá? ¿Quién anda platicando? No, con nadie. Y diga, es que lo escuché que habló, ¿me habló? No, estoy cantando. Pero yo veía que les hablaba y que les decía cosas a las plantas. Pero eran unos cosechones lo que se le daban a mi papá también. De verdad. Eran unas matas enormes de tomate y de jitomate. Llenas. Me acuerdo que era un pedacito el que había sembrado. Y se le dio como 1 tonelada de jitomate. Y de tomate también. O sea, no podíamos caminar entre los surcos cuando le llegábamos a cortar. De lo abundante que era. Sí. Y mi tío, en la misma tierra, a un costado de con él, sembró también. Mi tío se la pasaba renegando. Mi tío se la pasaba maldiciendo. Diario quejándose. Sí. Así eran los rabanitos que se le daban. Los betabeles así. Cuando nosotros así se le daban. Ay. Neta, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios. El cilantro. Lo regaba y al su cilantro. Así se le ponía el cilantro. Y papá unos matornones así era de cilantro que se le daba. Ya voy a creer. Yo no sé qué chingados hace Chencho. Que ve nomás lo que se le da. Que pinches cosechones. Y yo ve las chingaderitas que no puedo hacer que crezcan. Y por más que le echo y nada. Pero era por eso. Sí. Mi tío se la pasaba quejándose. Mi tío esto, mi tío lo otro. Y así era cinita las cosas que se le daban. Y a mí me acuerdo que eran unos frutonones enormes. Entonces, bueno, la vibra yo creo. Y pues si volvemos al tema de lo de la brujería, pues yo creo que todos somos brujos. Pero hay que hacer las cosas positivamente. No ser tan positivas que lleguemos al punto de caer gordos. Este cabrón era todo bien positivo. Cuando estás viendo que se está yendo a la chingada todo y este cabrón bien positivo. Pues es que siempre tiene que haber gente así. Pues sí, pero yo pienso que hay que ser realistas. Sí, pero pues también dentro de tu realismo. Es que yo siento que también ese positivismo es una forma de escapar de tanta cosa, pues. Pues sí, es o sea, escape, siempre lo negativo tiene que haber algo positivo. Y siempre lo positivo también tiene que haber algo negativo. O sea, yo siento que el mediar las cosas creo que es lo mejor. Pues el estar a medias. Pues allá tú. Yo. El estar a medias. Así, o sea, ni muy ni tan. Yo no, yo la verdad, yo soy una persona muy positivista, se puede decir. Pero te digo, ahora que fui a terapia ya aprendí como a mediar también un poquito esa parte. Pero no dejo de ser una persona muy positiva. Aunque me esté llevando la chingada, pero yo sigo siendo una persona positiva. Y me ha funcionado. Me ha funcionado porque de alguna forma yo digo así como de... Creo que esa parte de ser tan positiva como que también me permite escaparme un poquito para no volverme loca. ¿Crees que sí? Sí, a huevo. Sí, ¿Y por qué te quieres volver loca? ¿Por mí? Por tu culpa. Si es por mí. Por tu culpa, maldito. No, sí, o sea, es un escape dentro de tanta cosa. Dentro de tanta chingadera. Tanta mamada. El positivismo es como... Bueno, pues sí estamos mal, pero no estamos tan mal. Bueno, pues sí. Sí, a mí me gusta pensar. Mal, pero no estamos tan mal. Veo el vaso medio lleno. Okay. Hay otras personas que ven el vaso medio vacío. Yo prefiero verlo medio lleno. Sí,
1000 veces. Sí, Prefiero pues, verlo medio lleno. La parte neutra, pues, sí. La mitad. No, yo no suelo ver ni medio vacío ni medio lleno, yo lo veo a la mitad. Ni muy, ni tan. Sí, pues sí, es que tú eres más racional. Sí, soy más racional. Tú eres más racional. Y sí, yo la verdad yo soy más racional, yo siempre trato de pensar las cosas varias veces. Algo que le quieres decir a las personas negativas que quieren chingar a la gente. Que chinguen a su madre. No estén chingando gente, vayan y chinguen a su madre. No, se trata de que no chinguen a nadie. A su mamá porque los parió. ¿Qué culpa tenemos los demás? Bueno, pues sí. Nah, no es cierto, pues si hay gente así, pues ni modo, serán muy sus, ¿cómo se le puede decir? Pues muy su vida, ya muy sus karmas, todo se paga en esta vida, eso siempre ténganlo presente antes de hacer algo, todo se paga en esta vida y tarde que temprano las cosas se te van a regresar. Si eres buena onda, se te regresa, si eres culero, también se te regresa. Entonces, pues, piensen antes de hacer las cosas. Hay que ser neutros. Yo también es lo que les puedo decir. Ni muy, ni tan. Ni muy bondadoso. Ni muy tacaño. Sí, ni muy presumido. Ni muy... ¿Cómo se le dice la contraparte de presumido? Ni muy humilde. No, es que humilde es diferente. Humilde es como la mitad. Como la mitad. Hay que ser humildes. Hay que ser humildes. No hay que ser tan presuntuosos porque la gente presumida cae gorda. La gente que habla de millones y dinero y la chingada y que yo que tumbo Poncitlán a pedos y que su pinche madre. No, la neta no caigan gordos. Si alguien les pide ayuda, algún consejo, sean objetivos en hacerlo. Creo que es mejor dar un consejo objetivo que el decir, es que yo hice esto, vato, y a mí me funcionó esto y esto y esto otro. O sea, nadie está pidiendo que te hizo función a ti, sino más bien que tú qué puedes compartir. Sí. Qué de bueno le puedes dejar de consejo. O si están arrimándose a ti es porque necesitan algo en lo que les puedes echar la mano. Sí, la persona que te va a joder, te va a joder. Así ese camuflaje de tu mejor amigo, ese camuflaje de la persona que te alaba y que te dice que hasta quiere ser tu compadre, y al final de cuentas te da la puñalada por la espalda. Sepan tantear las aguas, sepan medir qué tan cercano puede ser esa persona o qué tan alejado debe estar esa persona. Yo siempre trato de mantenerlas en un punto neutro, en un punto medio, donde no voy a dejar que me hagan daño, ni tampoco yo voy a dañarlo tampoco. Ni tampoco me voy a dañar. Entonces, siempre mantener como esa parte. Bueno, pues hasta aquí cerramos nuestro podcast. Muy reflexivo. Estuvo muy padre, ya tenemos mucho tiempo que no lo hacíamos. Sí. Ya nos hacía falta. Sí, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. A mí me siguen en YouTube como Jamontano. Me siguen también en TikTok como Jamontano. Facebook, Twitter e Instagram como Jamontano. Ajá. Como el más influencer. Pero es igual todo. Jamontanos. Así. En todas. Con ese al final. Jamontanos. Y pues síganos en YouTube como Tomoch, el podcast. Y en todas las plataformas donde escuchen podcast también. Ahí estamos presentes. Spotify, Evox, que es una de nuestras plataformas donde más seguidores tenemos. Es una plataforma española. Y saludos a la gente que nos escucha de Colombia, de Argentina, de España, de aquí de México también. Y ¿recuerdas que otro país era donde también nos seguían? Bélgica, sí, también. Y muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos. Digo, las personas que hablan en español en Bélgica, gracias. Sí, hacemos las cosas que son latinos, me imagino. Sí, imagino que sí. En Bélgica no hablan español. Esa mosca quiere protagonizar. Oye, voy a decirle a Emilio Escarraga que fumigue. Sí, porque mira cómo está aquí. Moscas, zancudos. ¿Y a ti te siguen como, Kenia? A mí me encuentran en Facebook como Rubí Bueno Sotelo. Y pues ahí en Facebook, ahí encuentran todas mis demás redes sociales. La verdad nada más tengo Instagram y Face y TikTok, pero ya casi no lo uso. Ok. Porque pues ya ando en la chamba y pues ya. Y no se les olvide Spotify también. Y YouTube, otra vez. Como... Sí, síganlos en Facebook como Tomoch el Podcast. Tomoch el Podcast. Ajá. También, por favor, para y también otra cosa, un anuncio. Yo tengo una página que se llama Psique en Línea, donde comparto muchas cosas de psicología
Todavía no me he animado a subir videos, pero ahí comparto muchas cosas. Muchos memes, mucha información, mucha imagen bonita, muchas cosas así, padre. Cosas positivas. Ajá. Sí. Les comparto un poquito de la psicología y un poquito de mí también. Muy bien, pues muchísimas gracias. Cuídense mucho. Espero haya sido de su agrado este video. Y pues nos vemos para la próxima. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero nos vemos para la próxima. Saludos, hasta luego. Gracias, bye. Que tengan un bonito día, una bonita vida. Bye.